Buenas tardes, mi nombre es Brian Peña, estudiante de Ingeniería Civil de primer semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. El siguiente proyecto que les vengo a mostrar es, es la automatización para el cálculo de elementos geométricos de una curva circular simple. Mis compañeros Eric Santiago, Jefferson Rico, Luis Galindo y quien les habla, Brian Peña. La introducción. En el siguiente trabajo final tenemos el propósito de realizar la proyección de una vía, sea cual sea su recorrido, utilizando alguno de los diferentes temas vistos en clase, como lo son vectores, matrices y coordenadas. La justificación a nivel trabajo consiste en situar el trazado de una carretera o calle en el terreno. El objetivo principal del diseño geométrico es conseguir la máxima eficiencia en el periodo de operación del tráfico y la máxima seguridad. También para poder acomodar los elementos geométricos de la vía bien distribuidos. A nivel personal tenemos que tener en cuenta que una vez nos graduemos vamos a enfrentarnos a grandes retos de construcción, algunos unos más complejos que otros. Objetivo general. Diseñar e implementar un prototipo de sistema para las carreteras de manera geométrica con el fin de que una vez tengamos nuestros datos específicos sobre la carretera, poder ingresar al sistema de esta manera, crear vías más cómodas, amplias y con un buen funcionamiento para las personas. En mi caso, yo quise escoger algo que estuviese pasando ahora mismo y en el departamento del Bichada, en el Alto Bichada más exactamente, existe un punto que se llama el Cerro de los Tres Morros. Están tratando de hacer una vía allá porque más que todo en ese lado del departamento no se utilizan carreteras como tal con pavimento, sino que se hacen terraplenes. Pero pues debido a las lluvias que dan allá en esa parte del Bichada, los terraplenes se empiezan a acabar por poquitos. Entonces, para la muestra respectiva, nos dieron estas medidas, la medida de la abscisa y el diámetro de curva y cuerda de unidad de 10 metros, que más o menos la cuerda es de entre 10 y 20 metros, la que se utiliza para poder medir la curvatura de las carreteras. Sí. Siguiente. Objetivos específicos: realizar un proyecto de diseño geométrico para la construcción de una carretera y segura y eficiente, que conecte dos ciudades de una región montañosa. En este caso sería Cerro de los Tres Morros, ubicado en el departamento del Alto Bichada. Realizar un estudio topográfico detallado de la zona, identificar y evaluar posibles rutas de la carretera, analizar diferentes opciones de trazo para poder determinar la ruta más adecuada en términos de minimizar impactos. Población beneficiada, pues prácticamente con la aplicación que nosotros desarrollamos, el programa que nosotros desarrollamos, el principal beneficiado va a ser el ingeniero civil, que va a hacer uso de este programa para poder desarrollar, para poder acomodar los elementos geométricos de la carretera. También pues se verá beneficiada la población, que es la que va a hacer uso de las carreteras. Esta maqueta la realicé. Es una maqueta, pues, obvio a escala, pero la hice más que todo con el fin de plasmar algo sobre lo que estoy hablando, más o menos para que se den una idea sobre lo que yo estoy hablando. Siguiente. El cálculo de los gastos de la maqueta pues, fue algo básico: cartón industrial, papel de baño, témperas, espuma, acerrín, y el total fueron 26.500 el costo que tuvo la realización de la maqueta. Prácticamente este fue el costo de todo el trabajo como tal, porque pues en el desarrollo del programa solo utilizamos una computadora, no hubo más gasto económico. La metodología. ¿Para qué sirve el diseño geométrico de carreteras? Permite establecer su disposición espacial más adecuada sobre el territorio para que se adapte a sus características características y condicionantes, pero a su vez pueda facilitar una accesibilidad y movilidad de las personas y de la mercancía, acomodada y sostenible en los tiempos que estén proporcionados a la magnitud de las demandas de movilidad. En el marco legal encontramos las leyes que nos rigen para la ingeniería. En el marco teórico, pues principio de diseño geométrico es
función y clasificación de carreteras, describe las diferentes categorías de carreteras, autopistas y elementos geométricos de diseño, alineación horizontal, explica la importancia de la alineación horizontal en el trazado. Más que todo es como tener una idea de cómo nos vamos a acomodar los elementos geométricos en la vía para que queden bien distribuidos. Para eso necesitamos unas medidas se miden las curvas y también para ver cómo van a acomodar los baches que van en las carreteras. Esos son los referentes bibliográficos. Siguiente. Ya. Yo realicé esta maqueta para darnos más o menos una idea sobre el planteamiento del problema que hicimos en el video. Este es el punto PC, que es punto de inicio de curva. Está el punto PI, que es el punto de intersección, y está el punto de PT, que es el punto de salida de la tangente. Tenemos el lazo, que siempre viene de 10 a 20 metros. Y estas son las medidas con las que se puede hacer la ubicación de los elementos geométricos de una curva. Bueno, ya acá en la función de nuestro programa, les muestro nuestro programador. Estas son las líneas de código. Entonces nos va a pedir información paso a paso. Dice programa para el cálculo de elementos geométricos de una curva circular simple. Entonces lo vamos a poner a correr. Le damos correr y empezamos. Ingrese el ángulo de flexión principal teniendo en cuenta nuestros datos que nos dieron para lo de la vía del Bichada, del Cerro de los Tres Morros. Entonces tenemos esta información que fue la que recopilamos. Entonces, en base a esta información que tenemos acá, que recogimos, vamos a correr el programa. Dice, ingrese el ángulo de flexión principal. El ángulo de flexión principal es de 60. Seguimos. Entonces dice, conoce las abscisas del punto PI. Entonces, como en los datos que recogimos no lo tenemos, le damos el número 2, que significa en este caso que no lo tenemos. Dice, conoce la tangente de entrada del punto PT. Esa tangente de entrada tampoco la tenemos, entonces le damos el número 2, que es que no. Conoce las abscisas del punto principal PC. Esas abscisas, esas entradas sí las tenemos, entonces le damos el número 1, que significa que sí. Dice, ingrese la abscisa de esta tangente. Entonces la abscisa de esta tangente es 423,740. Le damos siguiente. Nos pide que ingresemos la longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda es de 10 metros. Dice, conoce el radio de curvatura R. Entonces, si conocemos el diámetro de curvatura, entonces le damos que sí. Ingrese el diámetro de curvatura. El diámetro de curvatura es de 140. Bueno, este es el programa. Teniendo en cuenta la información que recogimos sobre lo investigado del cerro de los Tres Morros en el Bichada, entonces nos dan esta información. Esta es la información que tenemos sobre la curva. Entonces este es el programa. Dice programa para el cálculo de elementos geométricos de una vía circular simple, de una curva circular simple. Entonces, bueno, lo vamos a poner a correr. Miramos los datos que nos ingresan. Dice ingresar el ángulo de flexión principal. Entonces el ángulo de flexión principal es de 60. Nos pregunta que si conocemos las abscisas del punto de intersección PI. Entonces esa información no la tenemos, entonces le damos el número 2, que significa que no. Dice que si conocemos las abscisas del punto de la entrada, que es el PT, ese tampoco lo conocemos, le damos el número 2. Dice que si conocemos las abscisas del punto principal de la curva, esa información sí la tenemos,
Entonces le damos el número 1, que significa que sí contamos con esa información. Dice ingrese la abscisa de la tangente de entrada PC, que el número es 23 740. Le damos siguiente. Dice ingrese la longitud de la cuerda es de 10 metros, en este caso puede variar, la mayoría de veces es de 10 o de 20 metros. Le damos que es 10. Nos preguntan que si conocemos el radio de curvatura, le damos 1 porque si conocemos el radio de la curvatura, y nos pide que ingrese el radio de la curvatura, entonces son 70. Y así de esta manera, entonces tenemos nuestro diagrama con la información necesaria para poder desarrollar el trabajo.